Muy bien, empezamos la clase. Tengan buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿O existe algún ruido o algo así? Se escucha bien, doctor. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a empezar, bueno, ya lo empezamos en la anterior clase. Se explicó acerca del mecanismo de reacción de la sustitución electrófila aromática. Hoy vamos a ver algunas reacciones de sustitución electrófila aromática, ya, reacciones principales. El mecanismo es único, no son varios mecanismos como a veces se piensa, sino que es un solo mecanismo. Y vamos a ver hoy hasta las reacciones de la cadena lateral. Bien, empezaremos con la reacción de nitración del benceno. Esta es una reacción que habitualmente en clases presenciales la hacemos en el laboratorio, ¿ya? Cuando hacemos la nitración del benceno, primero se prepara la mezcla reaccionante que se llama mezcla sulfonítrica. Esta mezcla sulfonítrica es una mezcla de ácido sulfúrico concentrado, estamos hablando mayor al 95% del ácido sulfúrico, y un ácido nítrico también concentrado. Si ustedes miran la reacción que está acá en el recuadro en la parte superior, ven que es una reacción que se da únicamente con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico está escrito encima de la flecha, ¿no? Eso quiere decir que el ácido sulfúrico en realidad actúa como un catalizador. La función que tiene el ácido sulfúrico es ayudar a que se forme el electrófilo. Si no ponemos el ácido sulfúrico, no hay reacción o la reacción es demasiado lenta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros preparamos esta mezcla sulfonítrica, en realidad, en esa mezcla resultante, lo que tenemos es una concentración elevada del electrófilo, que es el que va a reaccionar. Ese electrófilo es el ion nitronio, ¿ya? Como ven aquí, lo primero es la formación del ion nitronio, que es la preparación de la mezcla sulfonítrica, como les decía, ¿no? Entonces, aquí hay un comportamiento, como pueden ver, ácido-base, una reacción ácido-base entre el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces pierde una molécula de agua, el ácido nítrico, y forma el ion nitronio, que en realidad lleva una carga positiva, que no la estoy escribiendo aquí. Voy a ver con la pluma. Ya el ion nitronio, NO2, lleva una carga positiva en el nitrógeno, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí tenemos el ion bisulfato, ¿no? Esta era la molécula de agua que inicialmente se formó, que lleva una carga positiva en el oxígeno, y entonces se va la molécula de agua, está aquí en esta preparación de la mezcla sulfonítrica, donde se pierde la molécula de agua. Y recién aquí empieza ya la reacción de sustitución electrófila aromática entre el electrófilo, que es el ion nitronio, y el benceno. El benceno tiene es un nucleófilo, tiene una nube electrónica bastante densa. Por eso ven ustedes que los electrones fluyen desde el nucleófilo, que es el anillo aromático, hacia el electrófilo, que es el ion nitronio. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera etapa se da la formación del complejo sigma, que también se llama intermedio de Wheeland, ¿ya? Y obviamente con sus formas resonantes para estabilizar el ion arenio que se ha formado, ¿no? El carbocatión, ¿de acuerdo? Posteriormente, la base, que es este ion bisulfato, sustrae un protón de aquí, ¿ya? Ven, él tiene los electrones, va por el protón, y estos dos electrones que formaban el enlace carbono-hidrógeno ahora recuperan la aromaticidad. Y de esa forma tenemos al final un producto de sustitución. O sea, al principio, si la miramos por etapas, hay una adición
en esta primera etapa y hay una eliminación en esta segunda etapa. Pero si la miramos la reacción de forma global, lo que realmente existe es una sustitución, ¿ya? Y es un electrófilo el que ha entrado a sustituir al hidrógeno. Por lo tanto, es una sustitución electrófila. De ahí el nombre del mecanismo de la reacción. Sustitución electrófila aromática. ¿De acuerdo? Como ven, es el mismo mecanismo que se mostró en la anterior clase, solo que ya poniéndole actores, ¿no? En este caso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Seguimos. Tenemos también la reacción de sulfonación. Ahí dice sulfonación, punto, desulfonación. Porque esta es la única reacción reversible en la sustitución electrófila aromática, ¿ya? Vale decir que del compuesto sulfonado, o sea, del ácido benceno sulfónico, puedo llegar al benceno haciendo la desulfonación. Bien. Ahora, en algunos libros, quizás un poco antiguos, ustedes encontrarán la reacción directa que se hace con ácido sulfúrico, pero no es verdad, ¿ya? Si ponemos el benceno con el ácido sulfúrico concentrado, 95, 98%, no vamos a tener la formación del ácido benceno sulfónico, ¿ya? ¿Y por qué no? Porque no está ahí el electrófilo. El electrófilo es el trióxido de azufre. Entonces, aquí lo que se emplea es un ácido sulfúrico con exceso de trióxido de azufre. Ustedes recordarán de química inorgánica que el ácido sulfúrico se obtiene absorbiendo en agua el trióxido de azufre, ¿no? En un horno, por ejemplo, o en unas cámaras de plomo, de acuerdo al método que se tenga de obtención del ácido sulfúrico, se obtiene el trióxido de azufre, que es un gas, y este se absorbe, se hace burbujear en agua. Y de esa manera tenemos el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, cuando este ácido sulfúrico viene con un exceso de trióxido de azufre, nosotros destapamos el frasco y vemos cómo salen los vapores de trióxido, ¿ya? Ese es el ácido sulfúrico que se emplea. Le llaman fumante también. En el nítrico también existe esto, ¿ya? Entonces, ese trióxido de azufre es el que ustedes ven aquí, que como ven, tiene también sus formas resonantes. Ese es el electrófilo, ¿ya? Entonces, mi ácido sulfúrico tiene que estar con exceso de trióxido de azufre. Y aquí ven ustedes el electrófilo, ¿ya? El trióxido, que es el electrófilo, recibe los electrones del nucleófilo, que es el benceno. Primera reacción, adición. Y se forma el ion arenio. Ojo, ven que a diferencia de la anterior reacción de la nitración, aquí esta es reversible, ¿cierto? Entonces, la primera reacción para formar el ion arenio, una vez que se ha formado y estabilizado por resonancia este complejo sigma, entonces ahí reacciona consigo mismo, porque vean ustedes aquí, este adquiere una carga negativa, ¿no? Entonces, como él tiene la carga negativa, es una base. Por tanto, puede abstraer este protón, ¿ya? Y tenemos aquí la recuperación de la aromaticidad. Y la correspondiente formación del ácido benceno sulfónico. Este ácido benceno sulfónico, por ejemplo, si yo lo caliento en una disolución de ácido sulfúrico diluido, ¿ya? El equilibrio se va al otro lado y se produce la desulfonación, ¿ya? Y al final obtengo benceno. Obviamente nadie querría hacer eso con, de una forma comercial, porque el benceno es barato en comparación del ácido benceno sulfónico. ¿Alguien sabe en qué se emplean los ácidos sulfónicos? ¿Han oído hablar alguna vez de esto?
¿Nadie? Los ácidos benceno-sulfónicos con un grupo alquilo grande como sustituyente se emplean como detergentes. En realidad con ellos se obtienen los detergentes. Los detergentes, el de lavar ropa, el de lavar vajillas, todos los detergentes, no son otra cosa que alquilbenceno-sulfonatos de sodio, ¿ya? Entonces, toda fábrica de detergentes compra el ácido alquilbenceno sulfónico, lo hace reaccionar con hidróxido de sodio y tiene el detergente, ¿ya? Entonces, es algo que se utiliza bastante esta reacción. Esta sería la reacción reversible que les mencionaba, ¿no? Si lo pongo este benceno sulfónico con un ácido sulfúrico diluido, aquí dice agua, pero en medio ácido, y calor lo caliento, entonces obtengo benceno, ¿ya? Que es algo realmente indeseable, ¿no es cierto? No queremos obtenerlo, pero sabemos que es algo que se puede dar. Es la única reacción, repito, que es reversible. ¿Ya? Ahora bien, la halogenación. La halogenación, yo la expliqué en una clase con el bromo. Les decía, si ponemos el bromo con el benceno, el bromo tiene un color marrón claro, ¿ya? Es líquido. Recuerden, el cloro es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido, ¿no? El bromo tiene un color marrón claro. Si nosotros ponemos en un tubo bromo y benceno y lo tratamos de hacer reaccionar, no reacciona. No notamos un cambio de color. Porque si el color cambia, el color es del bromo, quiere decir que ya deja de haber bromo molecular porque el bromo habrá reaccionado con el benceno y no cambia, ¿ya? Sin embargo, si agarro la espátula más chiquita que tenga y la punta de la espátula, perdonen un minutito ya, la puntita de la espátula de cloruro de hierro o de bromuro de hierro le adiciono, entonces hay reacción. Perdona, voy a escribirle que veamos el juego. Disculpas. Bien, entonces, ¿cuál es el papel, nos preguntamos, de este ácido de Lewis para que en cantidades tan pequeñas, ese bromuro de hierro, ese cloruro de hierro, cloruro de aluminio, en cantidades tan pequeñas pueda lograr que haya una reacción? Entonces, examinando el mecanismo, vemos la importancia de este catalizador, de este de aquí, o este, que es lo mismo, o cloruro de hierro, que son ácidos de Lewis. Sin ellos, el cloro y el bromo no reaccionan con el benceno. ¿Por qué? Porque ellos realmente lo que hacen es ayudar a formar el electrófilo, ¿ya? Así en esas cantidades tan pequeñas, ayudan a formar el electrófilo. Si no hay electrófilo, no hay reacción, ¿ah? Entonces, con ellos sí hay electrófilo. En el caso del yodo, es distinto. El yodo no necesita de un ácido de Lewis. Al contrario, necesita del ácido nítrico. Ponemos nosotros, y esta es una reacción muy bonita que la hacemos en laboratorio cuando es presencial, ponemos el yodo, ¿ya? Y adicionamos el ácido nítrico. Porque el ácido nítrico no solo es ácido, además es oxidante. Entonces el yodo sólido es yodo molecular 0, ¿ya? Con el ácido nítrico, este yodo se oxida a ion yodonio, ¿ya? Y ese es el electrófilo. Entonces, como pueden ver aquí, se forma el ion yodonio, que es el que reacciona con el benceno para dar el yodobenceno. Sin embargo,
con cloro y con bromo si se necesita un ácido de Lewis. ¿Cómo es que se da esa reacción? Voy a explicar la del cloro y la del bromo. El bromo, que es un electrófilo muy débil, no tiene la fuerza suficiente para reaccionar con el benceno, necesita de este ácido, ¿ya? Recuerden que esta es una cantidad súper pequeña, muy pequeñita. Puede ser más o menos un 0,1% de la cantidad de bromo que pudiera haber, ¿ya? Entonces, ese poquito reacciona con un poquito equivalente de bromo para formar este intermedio, ¿ya? Pero ya vemos que se ha desarrollado una carga parcialmente positiva sobre el bromo. Entonces, esa cantidad pequeñísima de bromuro de hierro ha dado lugar a una cantidad similar, pequeñísima también, de este electrófilo. Ya es un electrófilo porque ya vemos localizada la carga positiva sobre el bromo, que antes no estaba. Entonces, este es el electrófilo que reacciona con el benceno, ¿de acuerdo? Forma el ion arenio, como están viendo, el complejo sigma, ¿no? Y libera al tetrabromuro de hierro. Es una base, ¿ya? Es una base. Entonces, ese tetrabromuro de hierro que tenemos ahí puede ir fácilmente por un protón, porque es una base. Es una base que está en equilibrio con el bromuro y el tribromuro de hierro, ¿sí? Entonces, ese bromuro que está ahí en el tetrabromuro abstrae un protón, esos dos electrones recuperan la aromaticidad del anillo, vuelven al anillo, y de esa manera tenemos el bromobenceno, y se habrá formado ácido bromhídrico. Pero ese poquito que se ha liberado de bromuro de hierro vuelve a reaccionar con otro tanto de bromo para formar otro tanto de este electrófilo que reacciona con otro tanto de benceno y así. Todo un ciclo hasta que termina de reaccionar todo el reactivo límite, que viene a ser el benceno normalmente, ¿ya? Entonces, lo mismo que están viendo con el bromo, pasa con el cloro. Y un ácido de Lewis, como el cloruro de aluminio o el cloruro de hierro, ¿ya? Exactamente igual a lo que están viendo aquí. O sea que si no hay el ácido de Lewis, no se forma el electrón, ¿ya? Los otros dos pasos, que son del mecanismo de sustitución electrófila, como pueden ver, son el mismo paso explicado, o los mismos dos pasos explicados en el mecanismo de reacción, la anterior clase. No cambia. Nitración, sulfonación, cloración, bromación, yodación, todo lo que venga. Exactamente los dos pasos, ¿ya? Reacción del benceno con el electrófilo para formar el complejo sigma, el ion arenio, y liberar una base. Reacción de ese ion arenio con la base para formar finalmente el compuesto, ¿ya? El producto final. Los dos pasos de la sustitución electrófila aromática. Bien, vamos a ver ahora otras dos reacciones como son la alquilación y la acilación de Friedel-Crafts. Llevan ese nombre por los dos químicos que las desarrollaron, ¿ya? Para poder entender mejor los productos que se forman mediante estas reacciones, vamos a explicar un poquito de la química de los carbocationes. Ustedes saben que los carbocationes ya por sí mismos son electrófilos, pero los carbocationes son especies, ¿ya? Donde un carbono tiene una carga positiva, son iones carbenio, pero con una vida media cortísima. Son intermediarios de reacción, productos intermedios que se forman durante una reacción e inmediatamente ellos tienen que reaccionar, ¿ya? Pero además, normalmente pueden sufrir o experimentar reacciones de transposición o de reordenamientos, ¿ya? Dando lugar a la obtención de compuestos isómeros. O sea que las reacciones, no solo estas,
las reacciones donde intervienen los carbocationes, por lo general, son reacciones no muy limpias, ¿ya? Son reacciones en las que se obtiene el producto esperado, pero además otros productos. Y a veces esos otros productos, ¿ya? Son más bien los productos principales y no así el que estábamos esperando, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se forman estos carbocationes? En las reacciones de alquilación, los carbocationes los obtenemos a partir de un halogenuro de alquilo, ¿ya? RX, con un ácido de Lewis. Similar a lo que vimos hace un ratito en la halogenación. Entonces, se libera el ion carbenio, puede ser terciario, secundario o primario. Si es terciario, como en este caso, fíjense aquí, cloruro de terbutilo. Esta cantidad de cloruro de aluminio es pequeñísima, por si acaso. Normalmente en química decimos cantidades catalíticas cuando hablamos de cantidades sumamente pequeñas, ¿ya? No equivalentes, ¿no? Si fuese 1 a 1, por cada mol de este, un mol de esto, estamos hablando de una cantidad grande de cloruro de aluminio. Aquí no. Cuando decimos cantidades catalíticas, es una cantidad pequeñísima de esto. Entonces, pero miren el producto, el terbutilbenceno, con un 90% de rendimiento, que en química eso es muy bueno, ¿ya? Un producto prácticamente puro. Pareciera que todas las reacciones de alquilación son buenas si nosotros lo miramos, pero sucede que no, ¿ya? ¿Por qué aquí sí? Pues porque es terciario. Porque el carbocatión que se va a formar de aquí es un carbocatión terciario que es muy estable. Ya no da lugar a la transposición, ¿ya? Y además es bastante voluminoso. En cambio, si quisiera hacer con uno más pequeño y que pudiera dar además lugar a la transposición, voy a tener otros productos. Aquí vemos la formación del carbocatión, fíjense, el cloruro de aluminio, el ácido de Lewis, con el cloruro de terbutilo, ¿ya? Cómo forman el carbocatión. Y este es el electrófilo que va a reaccionar. Entonces, el electrófilo reacciona con el nucleófilo, se forma el ion arenio, ¿ya? Y posteriormente, similar a la halogenación que vimos hace un rato, la base, el cloruro que está aquí en el tetracloruro de aluminio, quita este protón y se recupera la aromaticidad del anillo. Y se ha obtenido el terbutilbenceno con excelente rendimiento. ¿Ya? Pero miren lo que ocurre acá. Cloruro de etilo. Ya se va a obtener un único producto aparentemente porque hay solo un probable carbocatión. Un carbocatión primario, muy inestable, pero primario, ¿ya? Primario. No da lugar a uno secundario, porque si esta carga estuviese aquí, sería el mismo, ¿ya? Entonces, y vemos que se obtiene exactamente igual. Aquí tenemos el electrófilo, reacciona con el nucleófilo, los electrones van del nucleófilo hacia el electrófilo, el ion arenio y finalmente el producto. Etilbenceno. Y pareciera que está muy bien. Pero resulta que el etilbenceno, ya, como no es voluminoso, como pasaba con el caso del terbutilbenceno, promueve o da lugar a la polisustitución, ¿ya? Entonces es uno de los inconvenientes de la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. Miren, se obtiene este, sí, pero también se obtiene el ortodietilbenceno, el paradietilbenceno, el trietilbenceno y algo de benceno sin reaccionar. Toda esa mezcla de productos es lo que llega a obtener. ¿Y por qué? Porque ya veremos más adelante, los grupos alquilo ya tienen un efecto electrónico, son electrodonadores, y eso hace que el anillo se predisponga para tener más reacciones de sustitución. Entonces, cuando hacemos una alquilación, el anillo se activa y se polisustituye.
Y me dirán, pero ¿y por qué en el terbutilbenceno no ocurría eso? Puede ocurrir. También están los factores electrónicos, pero el terbutilbenceno tiene algo que he mencionado, es grande, es voluminoso. Entonces, si está aquí esto muy voluminoso, muy difícil que entre otro grupo muy voluminoso al lado o acá. Difícil. Por eso es que no se polisustituye el terbutil. El etil sí, el propil sí, ¿no? Todos los demás de cadena larga, alifática, ya, sin ser muy ramificados, se van a polisustituir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver qué ocurre cuando ya tenemos lugar a reordenamientos o transposiciones. Les mencionaba hace rato el propil. Miren, cloruro de N-propilo. Por un momento podemos pensar de que se va a obtener el N-propilbenceno. Y no es así, ¿ya? Porque se forma el carbocatión primario, bien. Pero este carbocatión primario no es estable. Y se puede formar uno más estable, algo que no ocurría en el etilbenceno, porque ahí era igual primario por un lado o por el otro. Aquí, en cambio, si la carga estuviese en este carbono, sería secundario, que es más estable. Y es lo que ocurre, es una transposición de un ion hidruro. El hidrógeno con sus 2 electrones se viene acá. Ah, me quedó una carga positiva aquí, como ven. Y entonces ya el producto que se llega a formar ya no será N-propilbenceno, porque el electrófilo más abundante ya no es el catión N-propilo, ya es el isopropilo, ¿ya? Y entonces este reacciona, este es el electrófilo más abundante, no el único, también está este, pero está este principalmente. Y ambos reaccionan con el benceno, pero de este hay más. Y se obtiene el isopropilbenceno. Pero no solo el iso, también el N-propil, un poquito. Y no solo ellos dos, también el diisopropilbenceno, ¿ya? Porque se puede polisustituir, ¿de acuerdo? Como dice, además, solo puede realizarse sobre bencenos, halobencenos y anillos activados. Más adelante, cuando veamos la teoría de activación y desactivación, les voy a explicar el por qué. Pero esta reacción de alquilación, y lo propio pasará con la de acilación más adelante, no tiene lugar sobre anillos que ya tienen grupos sustituyentes que lo desactivan, ¿ya? Será una explicación más adelante. Veamos la acilación. La acilación, también de Friedel-Crafts, ¿ya? Que emplea igualmente el ácido de Lewis, pero ya a diferencia de la alquilación de hace rato, la acilación no emplea ácido de Lewis en cantidades catalíticas, lo hace más bien en exceso, ¿ya? Vean, aquí tenemos el haluro de acilo, cloruro de ácido, ¿no es cierto? Puede ser bromuro también, pero por lo general utilizamos cloruros, ¿ya? Si tenemos un mol de este, tenemos que tener más de un mol de este, del cloruro de aluminio. ¿Y por qué? Porque aquí este tiene 2 pares de electrones no compartidos. Y este es un ácido de Lewis. Le gustan los electrones, tiene afinidad por ellos. Entonces, si pongo una cantidad pequeñísima, como hace rato, una cantidad catalítica, todo ese ácido de Lewis se va a enganchar aquí. Se va a pegar ahí. Y no hay para hacer el efecto catalítico. ¿De acuerdo? Por eso tengo que poner en exceso. Para que la cantidad equivalente, o sea, si hay un mol de esto, para que un mol de este otro, se pegue ahí a este carbonilo. Y el resto, el excedente, poquito, digamos, 0,01, digamos, eso hace la acción catalítica. ¿De acuerdo? Y al final, cuando termina la reacción, lo que hacemos es
poner agua y entonces se desacopla el cloruro de aluminio y se forman unos geles blancos, como una gelatina es, que es el hidróxido de aluminio, ¿ya? Pero eso es en la parte operativa en la reacción, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Se utiliza el mismo ácido de Lewis como catalizador, pero esta vez va en exceso. Y lo bueno es de que la acilación de Friedel-Crafts no lleva o no implica la formación de carbocationes. Por lo tanto, no hay reordenamientos, ¿ya? Obtenemos alquil por el grupo R, aril, cetonas. Y también se puede obtener por una modificación de esta reacción, se puede obtener el benzaldehído, ¿ya? Esa reacción se llama reacción de Gattermann-Koch, que no le he puesto aquí, que es el mismo benceno, ¿ya? Más, o lo voy a poner así, miren, no más, sino ahí, directamente encima de la flecha, ¿ya? A este benceno, para no escribirlo de nuevo. Resulta que no existe el cloruro de metanoilo, porque es inestable, pero sí se lo puede obtener in situ, haciendo reaccionar monóxido de carbono más ácido clorhídrico, ¿ya? Y ahí mismo, en presencia de un exceso de cloruro de aluminio. ¿De acuerdo? ¿Y qué obtenemos? Pues similar a esto, porque es una reacción de acilación también. Disculpen si sale tan feo esto, pero están resbalosos mis dedos. El calor. Y solo que en vez de una acetona, nos resulta un aldehído. Y esta es la forma de obtener el benzaldehído, ¿ya? Esta reacción, esta se denomina reacción de Gattermann, creo que doble N, no estoy seguro. Así lo voy a dejar, Koch, ¿ya? En alemán sería el Gattermann-Koch. Pero es una acilación de Friedel-Crafts igual que la anterior, solo que es para la obtención del benzaldehído, ¿ya? ¿Cómo es que se da esta reacción? Vamos a ver. Aline Pérez está entrando a cada rato. No sé si es que se sale porque no le da la señal. ¿Cómo se dan estas reacciones? Aquí tenemos, ¿ya? Primero se forma el electrófilo, ¿ya? El electrófilo es este ion acilo, pero muy estable porque tiene resonancia además, ¿ya? Acilo o acilio también se le llama. Y el electrófilo formado ya reacciona con el nucleófilo, que es el anillo aromático. Nos da el complejo sigma. Y luego la base, que está aquí, cloruro de aluminio, ya, tetracloruro. Se pierde el protón por la base y se obtiene el compuesto final, que es una cetona. En el caso del benzaldehído, como lo mostré hace un rato en la reacción de Gattermann-Koch, es un aldehído, ¿no es cierto? El benzaldehído. Entonces, ¿qué podemos ver? En todas las reacciones que he mostrado hoy, todas tienen el mismo mecanismo. No hay dos mecanismos, 3, 4, no, uno solo, ¿ya? Y ese mecanismo es el de la sustitución electrófila aromática y tiene dos etapas. Primero, no esta, sino esta, la reacción del benceno con el electrófilo. Formación del complejo sigma. Etapa controlante de la reacción, fuertemente endotérmica además. Y luego el complejo sigma que reacciona con la base, pierde un protón, reacciona con la base y recupera la aromaticidad en la segunda etapa. Reacción rápida y exotérmica. Esto que ven aquí como la primera parte, eso es la formación del electrófilo y es lo que va cambiando de reacción a reacción, ¿ya? Si ustedes se fijan en la nitración, preparé la mezcla sulfonítrica.
He preparado el electrófilo. En la sulfonación ya venía el electrófilo porque es un ácido sulfúrico con un exceso de trióxido de azufre. En la halogenación pongo el ácido de Lewis, ¿para qué? Para formar el electrófilo. ¿Ya? En la alquilación pongo el ácido de Lewis para formar el electrófilo. En la acilación pongo el ácido de Lewis para formar el electrófilo. Y ya está. Una vez que ya tengo el electrófilo, en cualquier caso, la reacción es esta. Electrófilo con benceno para formar el complejo sigma, o ion arenio también, ¿no? O intermedio de Wheeland, son los nombres que tienen, ¿no? Y luego, esta primera etapa es la que cuesta, es la endotérmica y lenta, controlante de la reacción. Luego, el complejo sigma pierde un protón porque reacciona con la base, que está ahí mismo. La base quita un protón y se forma el compuesto, que es el producto principal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están en clases o no están en clases? Bueno. A ver. ¿Cuáles son las ventajas de la acilación con respecto a la alquilación de Friedel-Crafts? ¿Ya? En la alquilación, si ustedes recuerdan, que teníamos la formación de carbocationes, la polisustitución, algo que no ocurre aquí. ¿Ya? Ah, pero aquí se obtiene no un alquilbenceno, se obtiene una acetona, se obtiene un aldehído, me dirán. Ya, pero puedo llegar a un alquilbenceno. Hago primero la acilación, fíjense, son dos reacciones. Primero hago la alquilación, tengo ya la acetona. Y luego, una reacción que hemos estudiado en el tema de alcanos, una reducción de la acetona. Y ya está. Ya sea por Clemensen, como es este método, el de Clemensen, o ya sea por Wolff-Kishner, que es con hidracina en medio básico. ¿Ya? Entonces sí puedo obtener el alquilbenceno que yo quiera, pero en dos etapas, haciendo primero una acilación y posteriormente una reducción del grupo carbonilo. ¿Ya? Bueno. Veamos. Veamos ahora algunas reacciones de los grupos sustituyentes. Ya hemos introducido nuestro grupo. Ya está el anillo, tiene un grupo nitro. Está el anillo, tiene un sulfónico, tiene un, yo qué sé, un cloro, un bromo, un yodo, ¿ya? No importa, pero tiene un grupo. Pero hay otros grupos que ustedes habrán visto, un grupo hidroxilo, por ejemplo, y ¿por qué no hemos visto una reacción en la cual hay un grupo hidroxilo? ¿Por qué no hemos visto una reacción en la cual he introducido un grupo carboxilo, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué no tengo una reacción en la cual no he introducido un grupo amino? ¿Ya? Y es que no todos los grupos se introducen directamente al anillo. A veces se introduce otro grupo y luego se lo modifica. ¿Ya? Mediante reacciones que ya no son de sustitución electrófila aromática, sino que son reacciones en el grupo sustituyente. ¿De acuerdo? Entonces veamos ahora reacciones de esos grupos sustituyentes. No nos vamos a tardar mucho en esto. La cadena lateral, importantísima. Otra reacción que hacemos en laboratorio. Miren lo importante que es el laboratorio y lamentablemente no lo podemos pasar en físico, ¿no? La oxidación. Aquí hay varios grupos, pero no importa. Si yo tengo el tolueno, si tengo el etilbenceno, si tengo el isopropilbenceno, por ejemplo, yo lo puedo oxidar ese grupo. Hago reaccionar con permanganato de potasio en medio básico, ¿ya? Como ven aquí, una reacción que nos toma un par de horas. Ponemos nosotros permanganato de potasio, un
puede ser hidróxido de sodio, puede ser carbonato, no tan básico, ¿no? Y lo tenemos reflujando durante un buen tiempo, 2 horas. Al cabo de esas 2 horas, ya la reacción termina. Ya no es tolueno lo que tengo. Ya no es etilbenceno, ya no es isopropilbenceno. Ahora resulta que tengo un benzoato. Le cambio el medio, como ven aquí, tengo una sal, le cambio el medio y tengo el ácido correspondiente. ¿Ya? Entonces, es la forma de introducir el grupo carboxilo. Introduzco primero el grupo alquilo y finalmente el grupo carboxilo. ¿Ya? Pero, ojo, aquí pueden ver ustedes el etilbenceno, miren. Todavía no lo voy a poner esta reacción. Luego la ponemos. Voy a poner aquí otra. Supongamos que tengo este carbono, ya, este carbono, voy a poner sustituyentes. El carbono que se une al anillo se denomina carbono bencílico. Este es el carbono bencílico, ¿ya? Mientras ese carbono tenga un hidrógeno, se puede oxidar. Aquí es un CH3, ¿no es cierto? Y se oxida. Aquí es CH, tiene un hidrógeno, pero tiene otros grupos, no importa. Se oxidan, como están viendo, a carboxilo. Estos otros 2 grupos se van como CO2, ¿ya? Entonces, mientras haya un hidrógeno, se puede oxidar. Pero, por ejemplo, si tuviese puro carbono, si fuese terciario, no hay reacción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo aquí permanganato, esto mismo, ¿de acuerdo? Acá lo caliento y puedo quedarme todo el día calentando y no hay ningún cambio, no hay reacción. ¿Por qué? Porque este carbono ya está completamente sustituido y no se puede oxidar. ¿Ya? Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? Se va a poder oxidar todo grupo alquilo siempre y cuando su carbono bencílico tenga por lo menos un hidrógeno. Y la cadena no tenga ni un halógeno. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí existiera un cloro, no se va a oxidar. No hay reacción. ¿Ya? Entonces, si la cadena tiene un halógeno, no se va a oxidar. Si la cadena no tiene ni un solo hidrógeno, no se va a oxidar. ¿Ya? Voy a borrar esto. ¿Qué otras reacciones nos puede dar esa cadena lateral, además de la oxidación? Nos puede dar una reacción, por ejemplo, de halogenación de esa cadena. Si yo lo hago reaccionar con bromo en estas condiciones, vean ustedes que estas son condiciones halogenantes de alcanos. Si ustedes recuerdan, la reacción de halogenación de alcano se hacía con una irradiación, ¿no es cierto? Entonces, este bromo no se va a ubicar en el anillo en estas condiciones, sino que va a reaccionar en la cadena. Y la pregunta, ¿en qué posición? Y aquí viene lo importante. Siempre la posición más favorecida es la posición bencílica, o sea, en este carbono. ¿De acuerdo? Va a sustituir a un hidrógeno de este carbono. Si no tuviese hidrógenos para sustituir, entonces irá a otro. Pero mientras exista un hidrógeno para sustituir aquí, entonces se va a sustituir ahí, en la posición bencílica, ¿ya? Sea esto cloro o sea bromo, por ejemplo, ¿no? Bien, otra reacción es la reacción de reducción del grupo nitro. Es una de las reacciones más útiles que hay. El grupo nitro lo podemos reducir, fíjense, aquí lo hemos metido el grupo nitro, y lo podemos reducir de una manera sencilla.
ya sea con hierro o ya sea con estaño en medio ácido. Cuando es con hierro, es con un ácido clorhídrico diluido. Cuando es con estaño, es con un ácido clorhídrico concentrado, ¿ya? Lo hago reaccionar y tengo una sal de la anilina, sal de amina. Cambio el medio a un medio básico y tengo este grupo NO2 transformado ya en un grupo NH2. O sea que del nitrobenceno obtengo la anilina. Otra reacción que hacemos en orgánica 3 normalmente en laboratorio, ¿ya? Tengo la anilina. Entonces, del nitro lo he transformado en NH2. Pero no es solo eso. Hay una reacción muy interesante que es la reacción de Sandmeyer, que es esta. Este grupo amino con el nitrito de sodio en medio ácido lo hago reaccionar, ya sea ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, controlando la temperatura. Esta reacción es en frío, que la temperatura esté entre 0 y 5 grados. Y obtengo esta sal, que es una sal de diazonio. ¿Ya? Esta es la reacción de Sandmeyer. Obtengo una sal de diazonio. Y esa sal de diazonio, miren la cantidad de reacciones que se puede obtener a partir de ella. Una vez que tengo la sal de diazonio, ¿ya? Con un bromuro de cobre 1, bromobenceno. Cloruro de cobre 1, clorobenceno. Con un cianuro, benzonitrilo. Con un yoduro de potasio, yodobenceno. Con un tetrafluoruro de boro, fluorobenceno, que no lo puedo obtener de otra manera, solamente con este, ¿sí? Con este ácido fosforoso, benceno. No me interesa obtener benceno. Si he llegado hasta aquí, ¿para qué voy a obtener benceno? Pero se puede dar, ¿ya? Ácido sulfúrico y agua. Miren, fenol, ¿ya? Y así, y podemos poner un montón de nucleófilos aquí a que reaccionen para desplazar al nitrógeno, porque lo que se libera en todas estas reacciones es más nitrógeno gaseoso, se va como gas, ¿ya? Entonces, no hay compuesto más útil o no hay grupo sustituyente más útil que un grupo nitro, porque el nitro lo llevo a amino, luego hago la Sandmeyer y a partir de ahí tengo un montón de productos, ¿de acuerdo? Todas conversiones de la sal de aril diazónico. El grupo sulfónico me sirve también para transformarlo en fenol. Aquí tenemos la fusión alcalina de ácidos arenos sulfónicos. Lo hago reaccionar con hidróxido de sodio a la temperatura de fusión del hidróxido de sodio, 350 grados, y obtengo un fenóxido de sodio. Ese fenóxido le cambio el medio, un medio ácido, lo neutralizo y tengo el fenol. Ya vemos un método para la obtención de fenoles. ¿Ya? Bien. Esto lo voy a dejar para la próxima clase. Voy a dejar de grabar. Hasta aquí va a ser nuestro avance de hoy, ¿ya? ¿Para qué fecha lo tenemos fijado el examen?